capítulo vamos a hablar acerca de una de las funciones más importantes de todo analista de datos, que consiste en la preparación de los datos para el análisis. Siempre antes de crear un informe, nosotros debemos garantizar que los datos con los que vamos a trabajar sean los correctos, desde garantizar que el origen de datos sea legítimo, como el formato, la calidad de los datos, etc. Los datos se pueden extraer desde diferentes orígenes y desde diferentes tipos de recursos, como lo pueden ser bases de datos o archivos. Y estos pues muchas veces son diferentes entre sí, por lo cual su estructura puede venir de una manera distinta. Es aquí donde nosotros debemos garantizar que se realicen todas las adecuaciones necesarias para poder utilizar estos datos de forma homogénea. Para ello vamos a utilizar Power Query, que es una herramienta que se encuentra dentro de Power BI Desktop, que nos permite limpiar esos datos. Podemos hacer cambio del nombre de la columna, reemplazar valores, eliminar datos que tengan errores, combinar tablas, etc. Una vez estos datos ya se encuentran limpios y organizados, ya podemos utilizarlos para la generación de informes de Power BI, publicarlos y pues compartirlos con otros usuarios para que puedan utilizarlo también. Power Query pues es la característica de Power BI Desktop que nos permite ejercer ese proceso que en el análisis de datos se conoce como ETL o extracción, transformación y carga. En Power Query podemos extraer datos desde diferentes orígenes en el proceso de extraer. Luego podemos realizar el paso de la transformación, donde vamos a realizar cualquier tipo de cambio que queramos de los datos, como cambiar los formatos, como combinar consultas, etc. Y una vez lo hemos transformado, ya se cargan dentro de Power BI Desktop para la generación de estos informes. En el servicio de Power Query podemos perfilar datos, evaluar la calidad, la distribución, limpiar datos que no son coherentes, valores inesperados, valores nulos, valores duplicados, configurar todo el tema de formatos, etc. Luego esto también podemos adecuar algunos datos que a veces no traen una clave para generar las relaciones. Entonces aquí podemos nosotros crear mediante diferentes funciones una nomenclatura que nos permita luego relacionar las dos tablas o las dos consultas y que de esta manera pues podamos obtener información relacionada entre ellas. Siempre como analista de datos tenemos que garantizar la calidad de los datos. Esta es una función fundamental, ya que de ello depende que los resultados finales del informe muestren información que sea confiable y útil para la toma de decisiones. En este sentido, pues tenemos que garantizar que los datos tengan integridad, es decir, que no hayan valores faltantes, que no estemos sesgando la información, sino que contemos con toda la información completa y correcta. Que estos datos sean válidos, es decir, que contengan información veraz y que no estén sesgadas, que no estemos trayendo información sin validar o que no corresponda al objeto del estudio. También deben ser datos que tengan coherencia, ya que esto pues afecta luego la realización de los informes. Estos datos deben ser exclusivos, es decir, que no podemos tener datos duplicados. Por lo tanto, estos datos duplicados se deben eliminar y debemos garantizar que se puedan relacionar entre diferentes tablas y entre diferentes objetos visuales para que puedan proveernos información un poco más amplia, ya que no siempre toda la información se encuentra en un solo origen, en una sola tabla. Y estos datos pues también nos deben permitir generar cálculos DAX que nos permite generar resúmenes de los datos o información más específica de los datos. Para poder obtener los datos, pues podemos trabajar con diferentes tipos de datos, como los famosos CSV o separados por coma, archivos de texto, archivos de ancho fijo, libros de Excel o otros datos que provienen de diferentes fuentes de datos. Lo que hace Power Query es extraer esos datos desde los diferentes orígenes y pues con sus respectivos formatos y traerlos a Microsoft Power BI, donde podemos aplicar los procesos de ETL y ya podemos trabajar directamente con ellos. Para poder conectarnos a esos datos vamos a abrir el Power BI Desktop.
y en la pestaña de inicio vamos a tener que darle obtener datos. Aquí vamos a seleccionar el tipo de datos que queremos trabajar o la fuente de los datos de donde vamos a extraer esos datos. Y una vez seleccionado el archivo le vamos a dar a abrir. Dependiendo del origen, si es por ejemplo una base de datos de SQL, pues vamos a tener que iniciar sesión en dicho servicio para poder autenticarnos. Y ya cuando hemos elegido las credenciales y nos autenticamos, ya esos datos se van a poder ver reflejados en la página de Power Query. Una vez el archivo ya sea conectado, nos va a arrojar una pantalla donde vamos a poder elegir si queremos tomar todas las tablas que se encuentran en el recurso o algunas tablas. Para eso pues vamos a chulear cada uno de esos datos para poder elegir con cuáles vamos a trabajar. Y aquí vamos a tener dos opciones. Vamos a poder cargar los datos tal y como se encuentren, sin ningún tipo de transformación, o vamos a habilitar la transformación de datos, que es la que nos va a dirigir directamente a Power Query. Cuando nosotros nos conectamos a los datos mediante una consulta de SQL, estamos utilizando el lenguaje de SQL para traer datos específicos que se encuentran almacenados dentro de una base de datos de SQL, para traer únicamente la información que necesitamos y no toda la información que se encuentre almacenada. Esto lo podemos hacer mediante una conexión a una base de datos SQL con sus respectivas credenciales. Entonces extraemos esos datos que son cargados en Power BI y luego vamos a poder generar todo tipo de informes. Cuando queremos obtener orígenes distintos a los comunes, como lo son Excel, archivos de CSV o páginas web, vamos a tener que activar la opción más, y aquí vamos a poder encontrar los servicios que no necesariamente son del entorno de Microsoft, donde podemos conectarnos a bases de datos, incluso a páginas de Amazon, de Google, etc. Y ahí vamos a poder elegir cuál es la que se adecua a la fuente de datos y podemos conectarnos. También si hemos cargado una tabla que se encontraba en un origen y han habido cambios en la configuración de ese origen, podemos cambiarlo o editarlo directamente en Power Query, en la configuración del origen de datos, o mediante la configuración de la consulta en el editor avanzado, donde aparecen todos los pasos que vamos realizando con los datos. Aquí pues le podemos elegir cambiar el recurso, editar los permisos, ya que pues no todos los usuarios van a tener acceso a todos los datos, o limpiar estos permisos. También tenemos que configurar el origen de datos para poder ver cómo nos vamos a conectar a él, ya que cualquier cambio estructural en el archivo pues puede afectar esa forma de carga de los datos. Por ejemplo, si se eliminan columnas, entonces hay que ir a modificar el origen para que eso no nos genere algún tipo de error. Eso nuevamente se puede hacer desde la configuración del origen de datos. Cuando nosotros tenemos los datos cargados en Power Query, pues vamos a poder también utilizar el editor avanzado de Power Query para modificar ese origen o para modificar los pasos que vamos a aplicar en los datos por medio del lenguaje M. El lenguaje M es el lenguaje propio de Power Query, así como Power BI tiene su propio lenguaje, que es el lenguaje DAS. También podemos importar archivos en formato JSON. Pues estos datos tienen un tipo de almacenamiento distinto, donde cuando le damos a obtener datos nos va a aparecer una tabla donde todo dice record o registro, pero esto es porque este es un tipo de archivo de datos no estructurado, y lo que vamos a hacer es que lo tenemos que transformar para convertirlo a un dato estructurado y poderlo trabajar. Allí entonces le vamos a decir transformar para que lo podamos abrir y luego ejercer todas las modificaciones para que se convierta en una tabla estructurada y poder trabajar por medio de ellos. Para ello pues vamos a seleccionar en Power Query, una vez hemos cargado esta tabla, aquí en el lado izquierdo podemos ver todas las tablas o consultas que hemos agregado a Power Query, y en este caso tenemos una tabla de producto que está cargada en formato JSON. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el botón que se encuentra en la parte superior de la columna y le vamos a habilitar todas las columnas que hacen parte de esa tabla. Y esos son los campos que se van a activar en la tabla y se va a convertir ya en una tabla normal o estructurada, por decirlo así.
Luego vamos a revisar pues de que todos los datos se han cargado de manera adecuada y finalmente le vamos a decir cerrar y aplicar. En este laboratorio lo que vamos a hacer es conocer Power Query, nos vamos a conectar a unos datos, vamos a conocer los distintos orígenes y vamos a ver cómo se generan los perfiles de datos con Power Query.